Hola a todos, un gusto que nos esté acompañando la gente en este panel que promete ser muy interesante por la variedad de conceptos y de experiencias que se juntan en él. Un gusto para Diario Judío estar aquí también con todos ustedes. Gracias, Pablo, por organizar todo esto. Un tema interesante. Muchos esperarán que hablemos de cómo la vive un estudiante nada más en las universidades, pero creo que un punto importante va a ser muchas cosas que rodean al judaísmo dentro de estas universidades que tenemos aquí. Gente de Argentina que ha vivido en Israel y que está en Estados Unidos, gente de México, gente de Guadalajara, gente de diferentes lugares. Perla, me encantaría que presentes a quienes conforman este interesante panel que hoy se juntó para hablar de estos temas. Bien. Perla, ¿Sí? ¿nos presentas? Sí. ¿Quieres hacerlas? Se había congelado la imagen, una disculpa. Bueno, con el gusto de presentarle a nuestros panelistas, todos muy representativos y expertos en el tema del que vamos a hablar el día de hoy, me gustaría presentar o introducir primeramente a Pablo Quirós, quien es licenciado en Relaciones Internacionales y nos visita desde Guadalajara y es una persona que siempre nos ha acompañado en Diario Judío con todos estos temas internacionales y el encargado de haber invitado y reunido a este panel tan importante. También es profesor universitario y desde ese punto de vista también nos dará su opinión. Da una asignatura de diversidad espiritual. En segundo lugar, vamos a tener a nuestra querida Ariela Kleiman. Ariela es licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas también, egresada de la Universidad de Boston, y tiene diplomados y diferentes estudios relacionados al antisemitismo como tal. En tercer lugar, vamos a tener a nuestra querida Adela Kohab, que que con anterioridad nos pidió que si hay alguna palabrita en español que se nos escape por ahí, la disculpemos, ya que vive en New York desde hace muchos años. Es activista judía, licenciada en Política del Medio Oriente en NYU. Adela también cuenta con una mención dada por el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump. Ya nos platicará acerca de esto también. Y por último, y no menos importante, nuestro querido Johnny, que es un asesor planificador estratégico de Cámara y no se dejen llevar por su acento tampoco, así que estamos en esto muy internacionales. Él ha vivido en Israel, actualmente se encuentra viviendo en Boston y pues nos puede dar un aspecto muy importante y diferente a muchos temas de opinión. Creo que me está faltando alguien, no sé si me puedes ayudar, Isaac. No, ya estamos todos, está Dani, hay varios invitados que nos van a estar acompañando hoy. Ok. Lo tenemos. Yo les voy a explicar rápidamente para que todo el mundo sepa. Vamos a hacer una pregunta para los 5, 4, todos los que están acá en general, y tendrán 2.5 minutos más o menos contados ahí más en esto para exponernos su punto de vista. Después, entre ustedes, si quieren discutir un poquito, se podrá decirle a cada uno en un minuto, decirle decir, complementar o algo de lo que dijo otro, y después estaremos pasando algunas que otras preguntas para después entrar también sobre la misma mecánica a preguntas del público. Así que sin más, vamos a empezar. Yo la primera pregunta, ya me dirán ustedes quién quiere aventarse a contestar primero. Quiero referirme no al tema de lo bien o lo mal que puede ser un estudiante en la universidad, sino irme un poquito más. Últimas fechas se ha dado que en muchas universidades, en México y en otros lados, se abren cátedras, cursos o diferentes áreas para hablar de judaísmo o de los judíos. Es algo curioso porque no en todos lados hay cátedras, o sea, no en esas mismas universidades hay una cátedra de hablar de cristianismo, otra de catolicismo, otra del Corán, y se le ha dado un especial tema al tema judío en esos sentidos. ¿Por qué creen que se debe y cuál creen que sea la importancia? Porque además lo vemos en escuelas, ¿sí?, que no son judías o que no tienen eso, y de repente te topas esta cátedra. ¿Quién quiere empezarnos a decir? Porque creo que es un tema que llama la atención para mucha gente, ¿no? Les voy contando el tiempo. ¿Alguien que quiera Para que empezar? sea más dinámico. O Yo se decir, los cuento. Johnny. Damas primero. No. Adela o Ariela. Yo con mucho gusto. Va.
se me hace interesante, más que nada por el tema de la curiosidad. Creo que existe esa curiosidad de aprender sobre el extraño, aprender algo que tú no tienes conocimiento. Y yo, en lo personal, creo que la única forma de poder encontrar esa armonía, encontrar esa forma de vivir unos con otros con tolerancia y con respeto, etcétera, es precisamente eso, ¿no? Tener la oportunidad de conocer para dejar esos prejuicios, dejar esa discriminación, o sea, es ese, abrir ese diálogo para aprender uno del otro. Entonces yo lo veo como un aspecto positivo siempre y cuando los temas que sean cubiertos sea de forma responsable, con verdades, que no sea un espacio como para llevar a cabo esta tendencia de dar información falsa, de propiciar todos los temas que ya sabemos que normalmente se propician en muchos de los círculos, que son erróneos, ¿no? Y que dan un aspecto negativo sobre el judaísmo. Y que mientras que se haga con ese afán de conocer y de dar información verídica, yo lo veo como una cosa muy positiva. Listo, menos de los 2 minutos, pero Adela, no sé si quieras continuar tú. Sí. Yo tuve mucha suerte de estudiar en Estados Unidos, en Nueva York, en una de las ciudades más internacionales, con una población más judía de todo el mundo. Entonces, para mí, siempre que crecí alrededor de judíos, nací en México con una comunidad judía, crecí en Nueva Jersey en una comunidad judía, y estudié en Nueva York en una comunidad judía. Hasta que fui a Carolina del Sur, no me di cuenta que no hay judíos por todos lados y que la mayoría de la gente no ha hablado uno a uno con una persona judía para explicar sus temas. Ahorita veo que mucha gente lo está estudiando y creo que a lo menos en México y sé que en Estados Unidos, la curiosidad se debe que el judaísmo ha sido una plataforma para crecer el catolicismo y el islam, porque los dos tienen partes de la Torá y han crecido la religión en maneras diferentes. Entonces yo creo que regresar a donde todo empezó, regresar a entender de dónde empezó todo, tu propia religión, la religión de los demás, también es una manera de unir a los demás. Así puedes hablar de una historia de la Torá que todos tienen conciencia y todos, a lo menos con quien yo he hablado, lo han estudiado en alguna manera. Es el libro más universal es la Biblia, es la Torá. Y yo estoy muy agradecida cuando conozco a alguien que no ha conocido a alguien judío, como cuando estaba en Carolina del Sur, que me empezaron a preguntar cosas más personales. Me dijeron, y a ver, y explícame lo del Shabbat. ¿Por qué viernes no usan electricidad? ¿Por qué se pasa el sábado? Y a mí me encanta explicarlo. Y si hay otras personas que lo pueden explicar, como dijo Ariela, en una forma verídica, que más gente lo pueda aprender. Si yo pudiera aprender de cada cultura del mundo, lo haría inmediatamente. Y yo creo que todos se tienen que esforzar a aprender de lo diferente para poder unirse más. Muchas gracias. Johnny. Bueno, primero muchas gracias al Diario Judío, a Pablo por organizar este gran evento. En parte mía, tengo la verdad 2 razones por ser muy optimista. La primera es, tengo que decir que trabajo con un equipo excelente, el equipo de revista, de cámara, que es un equipo de analistas que tienen mucha experiencia trabajando con medios, comunicándose con gente que tiene diferentes puntos de vista y de verdad traen mucha experiencia a todo lo que es relacionado con el activismo de Israel y cómo comunicarnos con gente que quizás tengan puntos de vista diferentes de lo que tenemos nosotros. El segundo punto que me deja mucho optimismo es que creo que vivimos en una época que nunca se vio en la historia, en el hecho de que nunca hubo tantas ganas de hacer bien, de dejar el mundo un lugar mejor de lo que se encontró. Hay mucho activismo social en todas partes de Estados Unidos, en las universidades, y ya sea por movimientos de BDS o movimientos que sean anti-Israel o que percibimos ser antisemita o que sean antisemita, hay mucha gente que sigue estos movimientos no porque odian al Estado de Israel o porque odian al judío, sino porque quieren estar en el lado correcto de la historia. Y eso nos presenta con una gran oportunidad para mostrarles
que estar a favor del Estado de Israel y apoyar al movimiento sionista la manera de estar en el lado correcto de la historia. Esas son las dos cosas que a mí me dejan con un muy buen presentimiento en los años que se acercan. Excelente. Y cerraríamos con Pablo. Sí, claro, pues muchas gracias de antemano a todos por estar aquí. También a las personas que están aquí en el foro, tanto como panelistas como para escucharnos. Y bueno, creo que yo tengo 2 puntos muy optimistas acerca de la vinculación de la comunidad judía o de los miembros de la comunidad judía a nivel global. En principio, desde el año 2016, 2017, se dio un movimiento muy interesante que se llamó, o se llama todavía, Never Again para Nadie, que fue un movimiento de jóvenes de la comunidad judía estadounidense que se sentaban justamente en las puertas de estos centros de detención de migrantes para decirle al gobierno: estás cometiendo un atropello y este atropello ya lo vivimos nosotros. Entonces, esa vinculación también comunitaria, de pertenencia a una sociedad, que claro, que es un miembro de la comunidad judía, pero también expresa una vinculación y una integración muy importante al tema de ser parte de una sociedad, se me hace mucho de destacar. Por otro lado, el joven, las nuevas generaciones de hoy en día ya no son millennials. Ya de hecho los millennials vamos a estar más viejos todavía. Ya somos parte de los egresados. Y ahora vienen los senials. Y ellos buscan información más allá de la que tienen. Esto es muy importante. No únicamente buscan escuchar al académico. Claro, el problema es cuando toda la información pasa demasiado rápido, pero algo ventajoso es que ellos no se quedan nada más con lo que escuchan en el aula, con lo que escuchan en la familia. Esto bueno, al final también les alimenta mucho de información o de una curiosidad por saber de los demás. Muchas gracias, Isaac. Empezamos con preguntas. Bueno, antes de que ellos cuestionen y todo, porque todos fueron muy positivos en todo esto, yo les quiero preguntar, hablaron de varios puntos importantes. Uno fue la curiosidad, otro fue no conocen a los judíos y de repente conocen a algún judío que está por ahí en alguna cosa. Otros, lógicamente, es Israel y lo que representa Israel. Y mi pregunta sería, empezando con el que quiera también otra vez, o el que Perla mande, ¿qué pasa con esos lugares donde no conocían a los judíos o sí los conocen y luego se aparece Israel? Esa confusión de Israel, judío, es lo mismo, es separado. Lugares donde no conocían a los judíos, cuando han oído hablar de Israel y muchas veces han oído hablar mal de Israel, y entonces el reflejo es: Israel es esto, los judíos son así, o viceversa. ¿Qué pasa con esa relación Israel-judío en las universidades? Es muy interesante que estás hablando de eso, si puedo empezar. Estando en la universidad en NYU, nunca me sentí incómoda por ser judía específicamente. ¿Por qué? Porque los judíos, como dijo Johnny muy, muy bien, que hoy en día la gente quiere aceptar, quiere conocer al otro, ¿no? Siendo judía, todos me aceptaron, dijeron: eres judía, tus costumbres. Todos en Nueva York conocían, pero Israel es el equivalente de decir el demonio. ¿Por qué? Porque comparan Israel al nazismo, al racismo, al fascismo, a todos los ismos. Existe también el sionismo. Y sé que Johnny tiene mucho que decir entre el antisemitismo y el antisionismo. En Carolina del Sur, la gente ahí no sabían lo que era un judío. Me preguntó alguien literalmente si tengo cuernos. Me dijeron: ¿y los cuernos? Y dije: no, somos personas como todos. Pero eran muy a favor de Israel. Y hasta me dijo una: mis hijos pelearon por Israel, sabes que están peleando en Afganistán. Obviamente Israel no tiene nada que ver con Afganistán. Pero esta es gente que era muy pro-Israel, pero no sabes exactamente si son pro-judío. Y la gente en la universidad son muy pro-judío, pero no son pro-Israel. Y lo que yo vi en la universidad, ya me acabo de graduar el año pasado con mi licenciatura, es que el sionismo, aunque es parte de la identidad judía, lo separaron en una manera que, aunque existe el antisemitismo y existe el criticismo de Israel, el antisionismo es una manera para atacar al judío sin decir que estás atacando al judío. A lo menos así se manifestó en mi universidad. Que la gente que quería decir cosas antisemitas lo decían para decir: no odio a los judíos, solo odio a Israel.
Y la gente que apoya al país de Israel se merece la muerte. Y esas son cosas que la misma gente que estoy diciendo que quieren conocer al otro, no entienden cómo agarrar una ideología así y decir que se merece la muerte o que no merecen estar en la universidad o que es justificado si te encuentras un sionista en la calle, pegarles en la cabeza. Ahí está el problema. Yo creo que el sionismo fue una parte muy grande de mi identidad judía. Y entiendo que hay judíos que no lo ven así. Pero usar el sionismo para atacar el judaísmo es una manera de antisemitismo que es muy peligrosa y es algo que desafortunadamente hoy en día lo ves muchísimo en las universidades. Quisiera aclarar, si puedo, que es bien importante llegar a definir la diferencia entre el sionismo y el judaísmo, ¿no? Muchas veces se usan esas palabras intercambiables. El judío y el sionista es el mismo. Es importante siempre, pues sí, hacer esa diferencia, ¿no? No todo judío es sionista y no todo sionista es judío. Creo que también es importante explicar que hay críticas legítimas y críticas ilegítimas, ¿no? Y la diferencia de que si cae en el antisemitismo o no, está en base de esas dos cosas. Dentro de los aspectos fundamentales de una sociedad democrática está ese derecho, ¿no? De criticar la política o la postura de cualquier gobierno. Y las críticas normales pueden ser injustas y pueden ser fuertes y pueden ser hasta erróneas, ¿no? Llenas de varios errores y datos. Pero mientras que sean en un lenguaje normal político y que no sean antisemitas, son completamente aceptables. Tú puedes criticar al gobierno de cualquier país y no quiere decir que estás pidiendo que ese país desaparezca. Y entonces sí hay que ver los términos y siempre insisto mucho en eso, ¿no? De que hay que conocer la terminología para no cometer esos errores. ¿Qué más? Sí, la verdad que los puntos que presentó Ariela me parecen muy importantes, muy relevantes. Hay una frase de Ariel Sharon, que fue primer ministro de Israel, un gran general en el ejército, y él decía, si querés criticar a Israel, primero pelea por ella. Ahora, cuando uno escucha una frase, y especialmente de una figura como Ariel Sharon, piensa, bueno, esta persona me está diciendo que me tengo que poner un uniforme, salir a pelear por Israel y nada más, ahí lo puedo criticar. Pero me parece que fue una gran metáfora en el hecho de que Ariel Sharon se estaba refiriendo a el hecho de hay que entender las intenciones de la gente criticando a Israel. Es decir, cuando una persona critica a Israel, está buscando el bienestar del país, la seguridad de su gente, que prospere el país judío, o está buscando destruir al Estado judío, o traerle nada más mal, inseguridad a su propia gente. Eso es una de las cosas. Segundo, la verdad que yo soy un gran fan, admirador de Natan Sharansky, que fue un encarcelado en Rusia muchos años, peleó mucho por los derechos humanos en general, especialmente por el movimiento sionista. Después fue presidente de la agencia judía en Israel, y él presentó el antisionismo como la etapa nueva, moderna del antisemitismo. Me parece que él tenía mucha razón y nos dejó una fórmula muy simple, la fórmula de las 3Ds. El hecho de que el antisionista, en forma de antisemitismo, primero va a buscar demonizar el Estado de Israel. Eso generalmente surge con comparaciones del Estado de Israel con aquel Estado de los nazis en Alemania en los años 30. La segunda es deslegitimar al Estado judío, decir que el pueblo judío es el único pueblo de todos los otros pueblos en el mundo que no tiene un derecho a un Estado. Y el tercero establece una doble vara de medir, en hecho de que se esperan cosas del Estado judío que no se esperan de ningún otro Estado, ninguna otra democracia alrededor del mundo. Y lamentablemente estas tres cosas se están viviendo no nada más a nivel de la comunidad internacional, pero también de las universidades. Y para cerrar, Pablo. A ver, pero a mí me gustaría oír tu punto de vista como académico, Pablo. Como académico, claro, es diferente porque tu visión, una cosa es el alumno, que de repente le toca algún maestro, todo, y los compañeros. Pero como maestro, igual te ven como
esto o como el otro, o te confunden o lo que sea. Pero, ¿cuál ha sido tu visión en ese sentido como maestro? Mira, lo voy a decir de manera global y no por no centrarme ahorita en el tema de México, pero recientemente terminé un diplomado en periodismo ciudadano del Medio Oriente, en el cual estuvimos trabajando con muchas personas de Israel, de Palestina, tanto de Cisjordania como de Gaza, también con gente de Egipto, de Marruecos, de Túnez, etcétera. ¿Cuál fue mi impresión ahí? Que estos estudiantes que todos estábamos en la plataforma de la organización Yala, no, había menos juicio y menos crítica y menos odio que el que se pretende muchas veces influenciar desde los académicos en América Latina a nuestros estudiantes. La verdad, creo que también el estudiante, cuando quiere ver cosas acerca de judaísmo, va a la historia, va a lo bíblico, o también se pasa hasta del otro lado para ver el tema pues, del sionismo, como lo han mostrado mis compañeros de panel, como algo malo, como algo diabólico. Pero creo que eso es lo que más me ha llamado la atención, que hay personas en el Medio Oriente y en países donde supuestamente tendrían más razón de, entre comillas, odio, no lo han tenido como mucha propagación que se hace a veces de parte de la academia. Muy bien, gracias. Ahora, yo les quiero voltear un poquito porque curiosamente todos se fueron, así como algunos se van en que confundir Israel con judíos, en esa parte todos ustedes se fueron en el sentido de hay que separar rápidamente Israel, política, con judaísmo. Es muy curioso. Yo me quiero ir hacia otro sentido. Así como cuando un mexicano llega a Israel, lo primero que le dicen es, Dromamericain, o sea, sudamericano. Para los israelíes, todos los que hablan español son sudamericanos, menos los españoles, pero todos los demás somos como tal, ¿no? La pregunta aquí es, en otros lados o en México, como dijo Adela, te preguntan y tienen mucha curiosidad sobre el judaísmo, pero también todos consideran que si llega alguien que es judío, quiere decir que todo que es todo judío ya estuvo en Israel, ya vivió en Israel, es ciudadano de Israel y es casi lo mismo. Ojo, separo la parte política únicamente como la parte. Y quiere decir que a lo mejor comes kipe todo el día o comes falafel y tienes que estar comiendo todo eso. A ver, en lo personal, ¿alguno de ustedes le ha sucedido que lleguen y digan, bueno, Johnny es israelí, o sea, tiene israelí, así que a él sí, pero él sí viene, pero a los demás, en el momento que estudian o como maestro, los interpretan como judío es Israel, Israel es judío, como a los mexicanos nos consideran dromamericanos o sudamericanos todos en Israel. Digo, ya sé que a todos, y además a todos nos consideran, si no, a los uruguayos argentinos. Eso ya todavía, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, ¿qué ha sido su experiencia en separar ser judío y es darle a entender a la gente que soy judío, soy de México o soy de Argentina, ¿sí? Y no tengo que ver, no soy israelí por inercia, ¿no? Digo, yo todavía no tengo pasaporte israelí en ese sentido, por ejemplo, y no por inercia somos y todo eso. ¿Es implícito o hay que explicarlo a la gente o la gente se los ha preguntado? Adela, empiezo contigo porque... Gracias. Bueno, a mí me ha pasado justo en la universidad, cuando el gobierno de estudiantes estaba poniéndole un boicot a Israel, y yo era la presidenta del grupo pro-Israel, la presidenta de la comunidad judía, y estaba representando a los estudiantes judíos en el gobierno de estudiantes como su senadora. Entonces yo era la representante de todo lo judío y todo lo Israel al mismo tiempo. Y a un punto me dijeron, bueno, solo porque tú eres israelí, no significa que no podemos ver el otro lado. Y se me hizo muy chistoso porque sí, justo asumieron que yo era israelí y les dije, honestamente. Se nos congeló. Yo no he peleado en Israel. ¿Perdón? Te congelaste sí. Un segundito, pero ahí estás. Ya estoy. O sea, nunca he peleado en Israel, no tengo familia en Israel, nunca he vivido en Israel, ni siquiera mis abuelos vivieron en Israel ni un poco de tiempo. Fin del día, mi familia nació, mis abuelos nacieron o en Siria o en Líbano, se mudaron a México, tuvieron sus hijos y ahí nací yo. Yo soy siria libanesa mexicana, pero soy judía. Y mis valores judíos incluyen el valor de sionismo, incluyen el valor de verme
a mí como una parte de la historia de Israel, porque siempre va a ser mi hogar eterno. Y es algo que es muy necesario para los judíos, entre los Ashkenazim que pasaron de la Teshuvah por el Holocausto, por los Sefaradim que pasaron por el Farhud, que no los dejaron salir, los forzaron a salir en algunos casos. Israel siempre ha sido importante para mí, pero no entendía la gente por qué yo como judía está peleando por Israel si no tengo nadie que vive ahí y no he peleado yo y no tengo hermanos que están en peligro de perder su vida en el ejército. Pero es lo mismo que me pasa honestamente por ser mexicana. Cuando conozco gente en Estados Unidos y les digo que soy judía y soy mexicana, no entienden, me dicen, ¿cómo hay judíos en México? Les digo, sí. Y me dicen, a ver, ¿cómo? Y les tengo que explicar que existe una comunidad muy grande de judíos en México. Y luego cuando les digo que soy judía siria-libanesa, me dicen, hay judíos en Siria y el Líbano. Les digo, bueno, bien. Es algo que la gente todavía no entiende, que un judío puede ser de muchos lugares, puede ir de muchas partes y somos fluidos, porque hoy en día no tenemos los países como era antes. Es muy fácil viajar, las comunidades se movieron juntas. Entonces yo soy muy orgullosamente mexicana, muy orgullosamente libanesa. No soy israelí, pero Israel siempre va a ser una parte de quién soy yo. Bueno, puedo comentar yo. La verdad que Adela también mencionó unos puntos muy relevantes. Yo también tengo familia de Siria y se le dice a la gente que lamentablemente ya no quedan judíos en Siria. Creo que quedan una docena o menos, no estoy seguro, tengo que ver los números. La verdad es algo muy interesante porque Israel hace varios años y la comunidad en Estados Unidos hace varios años viene cultivando una cultura de que todos los judíos tienen que sentir una afiliación muy profunda al Estado de Israel. Y yo la verdad estoy de acuerdo con eso. Pero ¿qué pasa? Mientras más participación se le dio al judío en la diáspora, más cercano se sintió el judío con el Estado de Israel y con el bienestar del Estado de Israel. Ahora, ¿esto cómo lo ve la gente de afuera? La gente de afuera empieza a asumir que todos los judíos alrededor del mundo, aunque no estén en Israel, son responsables por las acciones de Israel. Y eso en sí mismo es una frase antisemita. La Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto considera la acusación de que el judío tiene una lealtad doble es ser una acusación antisemita. Entonces, una de las cosas que para mí es muy importante es decir que el judío afuera de Israel puede criticar, puede apoyar, pero lo más importante para la gente de afuera es que no se puede acusar al pueblo judío en la diáspora por las decisiones que toma el Estado de Israel. ¿Algún otro de ustedes quiere comentar algo de lo que dijo Johnny, de lo que dijo Adela? Yo tengo otra pregunta sobre este sentido, pero no sé si alguno, Ariela creo que quiere decirnos algo. Yo lo único que quisiera comentar es que, bueno, estamos cayendo como siempre en los estereotipos, ¿no? Que son las creencias generalizadas. Y desgraciadamente siento, digo, yo tuve otra experiencia muy diferente de la de Adela. Yo también crecí en Estados Unidos desde muy chica. Pasé toda mi escuela ahí. Me mudé a Boston, donde estudié mi universidad. Y la verdad es que yo nunca me sentí diferente. Nunca fue un tema que si yo era judía o no era judía. No fue hasta que llegué a vivir a México, donde realmente empecé a ver esa curiosidad o esas preguntas o esa falta de conocimiento. Fue de las primeras veces que me preguntaban, entonces tú eres israelita. No, soy judía. Creo que digo, ahora sí que a cada quien que le haya tocado vivir diferentes momentos en diferentes lugares, han vivido cosas muy diferentes. Yo lo he visto también con mis propios hijos viviendo en México, que no hay el mismo conocimiento, o quizás yo tuve la dicha de crecer en un ambiente donde no fue el tema. Pero finalmente sí ver que los estereotipos existen, son generalizados, la discriminación y el prejuicio y todos esos temas que vemos constantemente, sí es algo que en diferentes sociedades y en diferentes épocas, a veces menos, pero sí hay una tendencia a relacionar que todo es responsable por lo que haga
un gobierno en el aspecto político. Y creo que sí es importante diferenciar porque los mismos israelíes hay momentos donde no están de acuerdo en lo que hace su gobierno o sí están de acuerdo en lo que hace su gobierno, pero eso no les quita su nacionalidad, ni les quita lo judío, ni lo ateo. O sea, cada quien, sus creencias, su religión es completamente diferente de su visión política. Pero Pablo, ¿quieres decir coincido algo? totalmente ¿Decir algo con... más? Sí, sí, coincido con Ariela en el sentido de que cómo estigmatizan a veces al israelí o al judío. Y simplemente aclarando a veces a los estudiantes en la universidad de que un israelí puede ser musulmán, un israelí puede ser cristiano, un israelí puede ser ateo o un israelí puede ser un judío de Me'ar Sharim con peyes y con todo, ¿no? O también puede ser, pues, aunque es un futbolista, qué sé yo. Es una nación como cualquiera. Y de hecho, si vemos socialmente, el porcentaje de creencias es mucho más variado que México. Por otro lado, también hablar de judaísmo o de judíos en la universidad, me acuerdo cuando mostraba en una presentación hace 2 semanas, que de hecho me invitó una maestra, una colega musulmana, a impartir una presentación de judaísmo y cultura judía a sus estudiantes. Les mostraba diversos artistas, diversas personalidades mexicanas que son judías, pero que ellos no sabían y que decían, ah, sí es cierto, esta persona es mi cantante favorito, o ay, cómo a mi mamá le encanta este actor o esta actriz. Conocen la farándula. México, por ejemplo, no es un país tan hostil en el sentido de ver a la comunidad judía, pero sí tenemos que hablar de que también necesitamos dar mayor aprendizaje, mayor conocimiento y que la comunidad judía, como cualquier otra comunidad en el mundo, tiene personas buenas y no tan buenas. Es simplemente ser humano y eso es lo que me agrada de este tema. A ver, sobre eso mismo, volvimos, lógicamente, nos es difícil separar esa parte de todo lo que va sucediendo. Nos hacen una pregunta que además yo se los iba a hacer. Hay un mundo, como decían de los estereotipos, que es el judío tiene que vestirse de una X manera, una X cosa, y de repente se vuelve hasta conflictivo. Y nos preguntan, por ejemplo, en el chat, ¿qué pasa con los judíos ortodoxos? ¿Sí? Acá en México se ha dado, se los platico porque es importante el punto de vista de 3 universidades o 4. Hay una universidad, por ejemplo, como el Westfield Institute, donde mi hijo tuvo la fortuna de además crear un minyan en un momento dado y la universidad permitió que se creara este minyan. O sea, ¿a qué se refiere? Les dio un rato libre en las mañanas para que 10 de ellos se junten, les dio un espacio donde ellos acondicionaron y hasta una Torah consiguieron, pudieron rezar en las mañanas con toda la libertad, porque hasta la universidad lo metió. En otras universidades incluyen cursos y en sus cursos, no las opcionales, te dan puntos, el meterte a la clase de judaísmo o ir a la plática sobre una cosa o sobre otra cosa. México, afortunadamente, vivimos en todo esto y ya ha permitido eso, lo que decía del Minyan, que entre mucha gente ortodoxa a la universidad, donde la gente va con la kipá, o en caso un poco más que nos preguntaba del judaísmo ortodoxo, vayan con el sombrero o vayan vestidos de negro, blanco, etcétera. ¿Cómo ven ustedes esa presencia? Porque llama la atención, o sea, si yo estoy en una universidad y de repente lo veo, lógico, si estoy en Nueva York seguramente veo a muchos, pero en muchos otros sectores a lo mejor no lo veo y de repente llama la atención y es la curiosidad. ¿Sirve de algo que la universidad tenga estos cursos, tenga estas aperturas a todo mundo? ¿Cómo funciona? Porque da a conocer una cierta realidad. Hoy, además, podemos juntarlo con todo lo que Netflix, Amazon y todas las series nos perfilan sobre el judaísmo. Todo esto de cómo nos pinta el judaísmo en muchos sectores, ¿afecta o beneficia en la universidad? Olvidándonos un poco a lo mejor del tema de Israel, pero en general, toda esa parte del judaísmo que hoy de repente tenemos una cierta imagen. Yo hoy empiezo con Pablo porque siempre ha sido el último, ahorita empiezo con Pablo porque siempre ha sido el último en hablar. No, ok, pues yo voy a decir en este tema, o en este punto, que yo creo que ni tan especiales para un lado ni tan especiales para el otro. El mismo judaísmo, la misma forma de ser judía expresa que es simplemente un ser humano, que qué bueno que se respeten este tipo de espacios de credo, que también una persona de origen judía pueda sentirse en la dignidad de ser quien es, en la medida de la religiosidad que tiene o en la medida de la
pertenencia que tiene a la comunidad o dentro de la sociedad. Me parece también muy importante destacar que, que tampoco no puedes basarte totalmente en un documental o en Netflix. Creo que eso sí también ha sido un poco de error. Ahorita, por ejemplo, vemos que está muy en boga la miniserie de Poco Ortodoxa, Shtisel, también esta serie, se me fue el nombre ahorita, pero tienen un nombre en árabe. Toda. Paula. Pero ya lo que sí he notado es que ya se imaginan ciertos aspectos o cierta forma de vida generalizada de las personas judías o de las personas musulmanas también. Y creo que un documental, o sea, también trata de apegarse a la imparcialidad, pero no deja de tener una línea demasiado fría informativa. Una serie de Netflix va a tener una narración y también quizás una narrativa. Entonces, no hay mejor información de un ser humano o de un grupo de seres humanos más que tratar directamente con la persona. Esto ante cualquier comunidad, no únicamente con una persona judía, es más, entendiendo a las mujeres en nuestro México, entendiendo a otras comunidades que han sido discriminadas, la comunidad LGBT, la comunidad afromexicana y afroamericana. Si no conoces a una persona directamente, y aparte me voy a lo mínimo, una persona habla muy poco. Si no conoces a más de una persona, entonces realmente no puedes generar una idea, ni siquiera un prejuicio acerca de una comunidad. ¿Uno de ustedes le quiere contestar, le quiere decir algo, le quiere aclarar, quieren seguir sobre el tema de qué implica? Esto lo vemos en Guadalajara, sé que en Nueva York es diferente. ¿Alguien le quiere decir algo? Pueden levantar la mano, decirnos o simplemente hablar. Yo Adela. creo que, gracias. En el judaísmo yo siempre digo, tenemos un problema con participación en la sociedad, a lo menos como yo lo he visto. Los judíos estamos muy cómodos en nuestro propio grupo. ¿Por qué? Porque tenemos tradiciones que son diferentes a los demás. Entre cómo nos vestimos, cómo comemos, ciertas cosas, ciertas bendiciones, ciertas horas del día que tenemos que hacer ciertas cosas. Y porque tenemos tantas cosas que son restricciones, nos encontramos uno al otro y hacemos una comunidad que es, no sé cómo se dice, very tight-knit. Muy unida. ¿Cómo se dice eso en español? Muy unida. Muy unida, que es bueno en que los judíos siempre se encuentran, siempre tienen un lugar donde sentirse cómodo uno con el otro y nos conectamos uno al otro, siempre estamos ahí uno para el otro, pero al mismo tiempo por esa misma comodidad no participamos en la sociedad, no nos involucramos políticamente a veces, no participamos en las universidades o si vamos a la universidad es una clase y luego te regresas a tu casa con tu comunidad y con tus amigos y no participas al nivel que la gente pueda comunicarse contigo, que tú aprendas de ellos y ellos aprendan de ti. A lo menos como yo lo vi en la universidad, siendo una mujer joven en la universidad, todos los grupos tenían participación uno con el otro. Y yo fui la primera representante en el gobierno judío, de la comunidad, en el gobierno de estudiantes de la comunidad judía. Y dije, ¿cómo es posible que en los últimos 7 años no hubo ni un estudiante judío en todo NYU que quiso meterse al gobierno de estudiantes? Y podemos reclamar que una sociedad nos está excluyendo si nunca tratamos de incluirnos nosotros y nunca participamos. Entonces, estoy muy de acuerdo con Pablo. Creo que un documental no te da suficiente. Creo que necesitas hablar no solo con una persona, pero con todas. Pero si los judíos mismos no están presentes, no participan, no le damos al mundo una oportunidad de conocernos. Oye, justo con eso, Adela, yo les quiero preguntar a todos ustedes, o al que le quiera decir algo a Adela, sí sucede mucho. Muchos decimos que vivimos todos juntos. Yo estudié en una universidad donde el único de la comunidad era yo en un momento dado, luego se juntó alguien más, y además tendía hasta todo, pero hasta los propios maestros, y te lo pregunto también a ti, Pablo, y todo, los maestros decían, es que los que vienen judíos, seguro vas a ser, y ustedes ya vienen así, y son así, y van a estar así, pero era una realidad que costaba integrarse, o de repente buscamos. No digo que todos no nos integremos y no tengamos amigos no judíos, tengo grandes amigos de la universidad, en todo ese sentido, y todo eso, pero ellos mismos lo ven como que todos tienen que estar juntos. Esto de que tengamos que estar, de que se tengan que juntar, ¿es bueno? ¿Tendríamos que romperlo de alguna manera? ¿O es algo que se da por inercia?
el que llegas y digas, ¡ay, tú, Owen, ¿de dónde eres, no? Y no es lo mismo que llegas y dices, López, ¿de dónde eres? Eso es parte de cómo eso es buena, es mala, nos ayuda, es un reto para el mundo judío cuando sales. Por ejemplo, en México, gran parte de nuestros jóvenes estudian en una escuela judía y salen a un mundo donde la mayoría no es judío, ¿sí? Y mucho hasta por temores de los padres de, chin, y si conocen y si no, y te vas a abrir, no, mejor quédate, y nos da ese miedo de a quién vas a conocer y qué va a suceder, o de exponerlos, ¿no? ¿Qué tan bueno es o qué tan malo es eso cuando llegas a la universidad? Yo no sé el caso de cada uno de ustedes, pero ¿qué sintieron cuando de repente llegan? Digo, y te topas con eso. Ariel dice, fue la primera vez que se topó con el caso de la curiosidad fue en México, no allá. Pero porque estamos en esos núcleos. ¿Qué tan bueno es mantenerse ese núcleo? Primero, Pablo, no, pues dejamos a Ariel a decir y ahorita regreso con Adela, que ya nos platicó. Yo, en mi opinión, siento que todos buscamos semejanzas. Buscas con alguien, digo, estás de viaje, escuchas a alguien hablando en español, inmediatamente, ¿de dónde eres? ¿No? Estás buscando a alguien como tú. ¿Por qué? Porque compartes algo con esa persona. Y sabemos bien que la xenofobia está basada en la ignorancia, ¿no? Cuando no conoces a una persona es cuando más miedo te dan y es cuando puede haber la tendencia al odio porque es a lo desconocido. En el caso de, por lo menos nosotros en Guadalajara, la comunidad de Guadalajara es muy pequeña y cada vez es más pequeña. Entonces creo que a diferencia de México, las oportunidades para estar en comunidad, sobre todo los jóvenes, estudiar en un colegio judío no existen. Ya son parte de la sociedad general y muchas veces son el único o uno de los únicos judíos en su salón. Yo tengo la verdad la dicha de que mis hijos están en un colegio internacional, donde hay muchas culturas, donde hay muchas diferencias, donde hay mucha tolerancia, mucho respeto y donde se aprende uno del otro, ¿no? Porque esta es una nueva generación que la idea es que entiendan que es el extraño el que causa el miedo, pero si lo conoces, ya no hay ese miedo, rompes esa barrera. Yo creo, y siempre he dicho, que esa tendencia de estar siempre cerrados es un arma de doble filo. Por supuesto que uno se siente mucho más protegido cuando está con los que son como ellos. Cuando te identificas con ese grupo y sabes que hay una cierta protección y hay cosas que no se tienen que explicar y que uno se entiende al otro. Y sales de ese grupo o de ese ambiente tan seguro que tienes y de repente te enfrentas con cosas diferentes a las cuales no sabes cómo reaccionar o no sabes cómo contestar o simplemente nunca has tenido que contestar. Pero esas personas que están afuera lo que están buscando es conocer y saber. Finalmente no es ningún misterio. Hay gente que nos ha visitado por diversas razones en la comunidad de Guadalajara y que lo único que quieren es conocer, saber de qué se trata y ver que es un secreto, es un culto. No, somos totalmente gente normal, igual que tú, con nuestras creencias, porque aquí lo importante es que estamos hablando de una religión, de unos valores, es simplemente eso. Y cada quien puede tener una diferente, pero no cambia el que podamos interactuar todos juntos. Aplaudo a las universidades que abran esos espacios porque abre la oportunidad para otros de conocer y siento que más bien eso es lo que hace falta, ¿no? El poderte sentir en esos medios con la comodidad y que no te sientas diferente, que no te sientas señalado, que te des la oportunidad tanto de conocer como para ser conocido. Johnny, tu caso es diferente. O sea, porque no vienes de una comunidad como la mexicana, tú vienes de Argentina, pero principalmente de Israel y estás en Estados Unidos. Ahí sí, el término israelí cae perfectamente en esa, desde que hablas todo, bueno, aunque hablas como argentino, o sea, te queda el acento argentino, pero llegas y todo, te identifican como israelí, como argentino, como judío. ¿Cómo te identifican? ¿Cómo sucede? ¿Qué sucede contigo? Fuera del plano político de Israel y todo eso, pero ¿qué sucede contigo? ¿Cuál ha sido tu experiencia personal en este sentido? Bueno, primero me gustaría aprovechar para decirle al público perdón por el acento argentino, sé que no es fácil de digerir y bueno, muchas gracias por la paciencia. Sí, yo la verdad que tuve la suerte de tener diferentes experiencias, hayan sido en Argentina cuando era muy joven, en Estados Unidos cuando estudié, en Israel en el ejército y también en mis estudios ahí.
Primero, la gente me ve a mí como yo me identifico a mí mismo. Primero la gente me pregunta, ¿cómo te ves vos mismo? Y porque saben, después de unos minutos de hablar, que tengo seguramente ciudadanía argentina, estadounidense y también israelí. Entonces, para mí la respuesta siempre fue muy fácil. Yo soy israelí, viví, crecí en Argentina, tengo familia en Estados Unidos, quiero mucho a Estados Unidos, le brindó oportunidades a mi familia que creo que ni Israel ni Argentina le pudiese haber ofrecido. Estoy muy agradecido, pero yo peleé por el Estado de Israel, sigo en reservas en el ejército por el Estado de Israel y yo soy israelí. Ahora, en términos de la idea que el judío se encierra o que nuestra comunidad le gusta estar cerca de uno al otro y no abrirse mucho, yo la verdad que lo entiendo. Son siglos de persecución, siglos de antisemitismo, he sufrido mucho, y creo que al final del día siempre encontramos una seguridad relativa en la compañía de nuestros miembros, de los miembros de nuestra propia comunidad. Ahora, en mi experiencia trabajando con estudiantes de la universidad, es un poco diferente. Hay muchos estudiantes que dicen, pero yo no entiendo, yo acabo de traer a un profesor para hablar sobre antisemitismo. El profesor es muy sabio, tiene muchas cosas interesantes para decir, pero nada más judíos vienen a sentarse y a escuchar la charla. Entonces yo le contesto, ¿cuándo fue la última vez que vos fuiste a participar en una causa social por otro grupo que no sea el grupo judío en la universidad? Y eso nos lleva, por ejemplo, a lo que estamos viendo en Estados Unidos hoy en día, con la tragedia que pasó con este muchacho George Floyd, que fue un gran ejemplo de lo que está sufriendo la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Y yo he tenido que tener muchas charlas con mis estudiantes y les dije, yo no quiero escuchar de ustedes que me estén diciendo que están llegando estudiantes judíos nada más a sus eventos el año que viene, si ustedes no están tomando la iniciativa de involucrarse en causas ajenas. Nosotros no podemos esperar que el mundo, diferentes comunidades, se paren en solidaridad con nosotros en nuestra pelea contra el antisemitismo, si no estamos dispuestos a estar con ellos y pelear otras injusticias. Y poco a poco, estos últimos 2 años, la verdad que llevo trabajando con Cámara, he visto la diferencia. He visto la diferencia. Y lo más importante es que los estudiantes tienen que sentir la conexión con Israel. Porque ese es el porqué. Ese es el porqué. Esa es la energía y la motivación que les da y salir a pelear por la causa. Y nosotros no podemos esperar que hagan eso principalmente si no entienden cuál es su conexión con el Estado de Israel. Tengo una pregunta aquí que nos hicieron, que me mandaron ahorita justamente. Es un poquito diferente, pero para contestarla rápidamente. ¿Qué pasa con las relaciones personales? Y aquí van un poquito más en el sentido de que te dicen, hijos, ¿se quieren acercar? Aquí tenemos ejemplo de 3 chicas guapas, o sea, que han estudiado en carreras, en las universidades Adela, Ariela, Perla, los hombres, pues es otro rollo, pero de repente se te acerca y te quieren ligar, pero también les da esa cosa de decir, pues que ustedes no se van a juntar con nosotros, ustedes y esa relación personal, o que creen que, o sea, ¿qué pasa? Sé que en México es una situación, en Estados Unidos es otra, Argentina se ha dado otra, pero también hay mucha, lo que llamamos, que se ha ido perdiendo parte de la comunidad judía por esto, ¿no? Mucha asimilación, o lo que en muchos lados del mundo se llama matrimonio mixto y todo, y esa es una de las preocupaciones también de mucha gente. Es un reto para el mundo judío, esa parte de las universidades, y más en lugares como Estados Unidos, realmente. ¿Cómo lo vieron ustedes? Ariela, tú estudiaste en Estados Unidos, Adela, tú estás ahí. Empezamos contigo, Adela, en ese sentido. No voy a tomar mucho tiempo, pero justo hice mi tesis sobre el intermarriage, ¿cómo se dice? Matrimonio interreligioso. Sí, matrimonio interreligioso. Hice mi tesis porque hay grupos de judíos diferentes que tienen tradiciones diferentes.
Yo soy una judía siria y los sirios no son como otros judíos en que tienen un edicto que si tratas de casarte afuera de la comunidad, no te casa un rabino y tus hijos no los van a admitir a los colegios judíos. Entonces, la comunidad siria es algo que la gente sí lo piensa mucho, porque para ellos salirse de la religión es dejar a su familia atrás y en una manera de hacer que su familia futura no sea incluida en el mundo que ellos conocían antes de salir. Pero estudiando en Estados Unidos y estudiando con comunidades judías que no son como la que yo conocía, la verdad no vi que había tanto problema entre la gente que se quería conocer uno al otro. Lo que sí veo, y esto no solo tiene que ver con el judaísmo, lo vi mucho con mi amiga que es musulmana, tengo 2 amigos que quiero mucho que son asiáticos aquí en Estados Unidos, y todos ven en la universidad como un experimento de 4 años que no tiene consecuencias. Y lo ven como una manera para tener relaciones que no son en serio y lo tratan casi como un juego, porque cuando salen, igual mis amigos asiáticos, como mis amigos musulmanes y mis amigos católicos, acabando la universidad, van a regresar a sus comunidades para encontrar su pareja de la vida. Creo que ese es un problema, porque luego la gente se ve como objetos uno al otro. Pero yo a lo personal, creo que tiene que ver mucho en donde tú pones tus valores. ¿Cómo quieres crecer a tu familia futura? No excluyas a alguien porque no los has conocido, pero al mismo tiempo tienes que guiar y poder ver exactamente dónde te ves a ti y a tu familia y cómo puedes llegar mejor a ese lugar. Ariela, tú vienes de una comunidad chiquita, igual Pablo, que están ahí en Guadalajara, que se enfrentan a que, como tú dices, estás desde la escuela y todo con un mundo no judío, no como sucede en México, todo esto, y además estuviste en Estados Unidos. Ariela, ¿cuál es tu impresión de este sentido de conocerlo, no conocerlo, de cuidarlos, de esa parte que se va dando, ¿no? Y al ratito me va a regañar mi marido por lo que voy a decir, pero bueno. Te está oyendo, ya lo vimos por ahí, ¿eh? Seguramente, Chin. Bueno, yo, como ya dije, creciendo en Estados Unidos, la verdad es que, digo, como coincidencia, mi primaria, secundaria, prepa, había un 40% de judíos, algunos más religiosos, otros menos religiosos, la mayoría podríamos decir que asimilados o judíos conservadores, estilo Estados Unidos, ¿no? Que ese concepto en México no existe realmente. En mi experiencia, pues la verdad es que creciendo no era algo tan importante cuando estás en esa edad, llegando a la universidad tampoco era algo que bueno, no es que me lo hayan prohibido, simplemente no era algo que se había hecho tanto hincapié. Sí tuve novios no judíos, no pasa nada. Tu marido ya está empezando a preguntar cuántos. Sí, no, ya ni me digan porque al ratito viene. Sí tuve, pero viví una diferencia a lo que se vive en México, esa es la verdad. En Estados Unidos hay una gran diferencia, yo creo que de estado en estado también hay diferencias. A lo que voy es, sí hay un problema de asimilación y sí hay un problema de pérdida. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Que cuando están esos matrimonios mixtos, o lo que llamamos mixtos, y se pierde la identidad para las siguientes generaciones y empezamos a perder miembros de la comunidad que son tan valiosos, ahí es donde se siente la pérdida, ¿no? De que en lugar de ganar un hijo, ganar una hija, estás perdiendo a tu hijo, a tu hija, a tus nietos o las futuras generaciones porque ya no tienen ese apego a las raíces familiares. Y una de las cosas que he vivido desde que estoy aquí en Guadalajara y sobre todo ya con hijos, es que sí, es mucho más difícil cuando no hay tantos, ¿no? Yo viví en un ambiente donde había muchos judíos. Si ya no lo escogías tú, pues ese era problema tuyo personal. Aquí en México, o por lo menos en Guadalajara, digo, la verdad es que en Guadalajara no existe. En México sí existe y la mayoría, como estudian en colegios judíos, pues no tienen esas oportunidades hasta que llegan a la universidad. Y si tienen esos novios son a escondidas y finalmente saben que va a ser un problema en sus casas y se van a echar el round. De todos modos, hay algunos que se los echan. Al final, yo le digo a mis hijos y le digo a las personas lo siguiente. El matrimonio de por sí es muy complicado. Y casarte con una persona que no comparte contigo lo básico que aprendiste o que llevas desde el vientre, desde chico, va a agregar esas complicaciones. ¿Por qué? Porque hay cosas que no tienes por qué tener que explicar. Son cosas que ya uno conoce, ya sabe, y el tener que explicarlos ya causa
más discusión y no entiendo porque yo no creo igual, pues no, porque las creencias vienen desde que somos muy chicos. Entonces, siento que se puede, claro que se puede. Se convierte en un problema, a veces no, pero muchas veces sí, simplemente porque no empataste esas ideas que llevas cargando desde el vientre, que siempre han sido parte de tu vida, y de repente hay una guerra, papá o mamá, ¿no? Escoge un lado o el otro. Entonces creo que es más por ese lado. Lo veo en Guadalajara complicado, un tema complicado con nuestros jóvenes, pero en la Ciudad de México es diferente, hay más. Y si te vas a Estados Unidos, depende, como dijo Adela. Si estás en Nueva York, pues yo creo que es muy fácil. Yo creo, si estás en Tennessee, pues está más difícil. Entonces, el buscar vivir en comunidad también tiene esa ganancia, el poder encontrar a esa persona que comparte los valores, que comparte contigo toda esa historia que ya llevas de aprendizaje de toda la vida. Sí, Ariela, la verdad que no te voy a dejar sola y le voy a confesar al público que yo también he tenido novias que no han sido judías. Así que, bueno, son experiencias de la vida, pero creo que en el 2014, cuando empezó la última guerra que hubo entre la Franja de Gaza, Hamas, Israel, estaba en mi último año de la universidad, me estaba por recibir y es donde tomé la decisión final de mudarme a Israel y bueno, entrar a la Tzabá. Y en ese momento mis íntimos amigos no eran judíos. Entonces, claro, yo vengo y les digo, básicamente, ¿cómo lo escuchan ellos? Te vas a ir al Medio Oriente, a un país, para meterte en una guerra, en un lugar donde nunca viviste. Eh, y ahí es donde me tuve que sentar en un momento y de verdad apreciar el hecho de que en mis años en Argentina y los primeros años que me mudé a Estados Unidos, siempre tuve una comunidad judía y sionista alrededor mío. Y en ese momento que me sentí tan solo cuando estaba por tomar esa decisión, es donde de verdad empecé a apreciar el hecho de que puedo buscar y mantenerme alrededor de una comunidad. Apenas entré al ejército tuve la suerte de conocer a mi novia, que ya estamos juntos 5 años, judía, con los mismos valores, y bueno, como sé que hoy en día no es tan fácil encontrar, me aseguré de traerla a todas partes donde viajaba en el mundo, ya sea nuestro viaje a Sudamérica de varios meses, o en California, o en Boston. Pero la verdad que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Ariel y también Adela, la necesidad de mantener una relación con la comunidad y también en nuestra propia casa con gente que comparte nuestros valores, creo que a término largo va a ser unas cosas más importantes que va a determinar el futuro de nuestro pueblo y también del Estado de Israel. Creo que esas cosas no se pueden separar. Lo que sí, que es algo triste que se está viendo en Estados Unidos, que mientras más abierta se convierte la religión judía, el hecho de que existe ahora el reformismo, el ortodoxo, el conservador, ahora lamentablemente están surgiendo discusiones que son un poco feas de quién es judío o quién es más judío que el otro, y eso la verdad que no me interesa mucho personalmente participar en esas discusiones. Para mí lo más importante es el que se ve como judío, no importa si sea reformista o no sea reformista, que encuentre una persona que comparte los mismos valores. Eso me parece lo más... Perdón, ahorita antes de que hable Pablo, nada más y nos dé también su punto de vista, nada más 2 cosas, Johnny, que me quedó de lo que dijiste. Una, mencionaste muchas novias no judías, una novia judía y afortunadamente, ahorita andas con una chica que es judía, pero la parte importante, comparten valores, porque encontraste sí, pero... No podemos encontrar en la universidad, si yo estudio medicina, puedo encontrar los valores justamente con alguien que estudie, te lo dejo para que lo veas o si me lo quieres contar, también podría encontrar los valores en alguien no judío que está estudiando medicina junto conmigo y que podríamos tener ese sentido de mi valor es rescatar al mundo, salvar al mundo, o si estoy en, no sé, en alguna otra carrera de humanidades o en matemáticas y tengo los mismos valores sin tener el sentido
de la parte cultural, religiosa, o, porque Ariela lo comentó también en su momento, de la parte religión. El judaísmo también tiene partes de gente que es, aunque suene genial y a muchos les llamará la atención, judíos que se consideran ateos fuera, o sea, que no llevan religión o alguna cosa así. Entonces, me llamó la parte esa de, con los mismos valores. No podemos encontrar valores en gente no judía, los mismos valores en ese sentido. Yo creo que sí, pero... Sí, por eso lo dejé bastante abierta la respuesta, porque es un tema muy independiente. Yo no puedo determinar cuáles tienen que ser los valores de cualquier judío alrededor del mundo. Me parece que uno va construyendo y adquiriendo ciertos valores en diferentes etapas de su vida, ¿no? Y esa misma persona va a saber encontrar una persona ajena que comparte esos valores, sean lo que sean. Ahora quiero aclarar, porque no sé si están mis papás en este llamado o no, que no dije que tuve varias novias no judías, tuve una o dos novias no judías. Hoy vamos a tener desheredados. Que alguien que duerme en la tina, que seguramente será el marido de Ariela. No conozco ninguna mujer que acabe durmiendo en la tina. O sea, a su marido no le reclames porque vas a acabar en la tina. Esa es una recomendación a su marido. Pablo, vamos a cerrar un poquito con alguna. Tiene una pregunta, Perla. No sé si Pablo quiera contestar un poquito o algo, o quiera decir algo más sobre este tema de lo que dijimos de las novias o novios, o si también se da en la parte académica, en la parte de esta, y cuántas novias tuvo también en la parte de maestros y todo. Ok, creo que otra persona va a dormir en la muy personal esto, ¿no? Contestar. Ariela, tú empezaste, gracias, mucho gusto. No, ya voy a apagar la cámara. Pablo, ¿alguna cosita que quieras decir al tema o pasamos a la pregunta de Perla? Sí, voy rápido con el tema, más allá del tema de los noviazgos. Yo también tuve novias judías y no judías. Ya espero que mi esposa me ponga a dormir en la tina, ni modo. Pero creo que más allá de eso, el tema de la amistad. El tema de la amistad es importantísimo. Muchas personas, sobre todo con ética, sobre todo con valores universales, porque al final personas que tienen valores del Tikkun Olam o como quieran llamarse en otras religiones, o alguien, vamos, ateo, pero que quiere hacer una reconstrucción o una mejor construcción del mundo, pues abona, y te abona bastante bien. Y además, creo que se han dado muchas amistades, muchos noviazgos, muchos matrimonios mixtos que han también generado una comunidad judía mexicana súper variada, súper interesante y con matices judíos, no judíos, y además judíos intergeneracionales y también que se han nutrido de distintas raíces, vamos, desde donde geográficamente han venido a este hermoso país. Y bueno, no sé si me puedas leer la pregunta que hicieron, Isaac. Ahorita la leemos, pregunta para Adela, si hay tiempo tuvo. Ahorita vemos la primera, vamos primero con la pregunta que tiene Perla. Ahorita me voy a estas preguntas que están haciendo acá, que nos las hizo Berta Americanskas, gran amiga de esto. Tuvimos una plática muy interesante con ella. Y ahorita voy a esa porque es muy interesante y me gustaría, pero Perla, primero creo que tenías una pregunta muy interesante. Me gustaría saber su opinión acerca de otras comunidades que también son pequeñas, pero que son representativas, como la comunidad que podría ser italiana, que no necesariamente es con una religión, pero sí tiene un peso internacional importante, o la religión, o las personas que vienen de Grecia, los griegos, que también tienen muchas cosas que comparten, por lo menos con la religión judía, o con los budistas, que muchos de los conceptos básicos en cuanto a los valores también los comparten con la comunidad judía, que son cosas muy, muy importantes. ¿Cómo hacer o cómo pudieran ver ustedes una manera de incluir todos esos valores que tienen que ver como seres humanos y como personas, más allá de judíos o más allá de israelíes o más allá de país o más allá de religión? ¿Cómo compactar todos estos valores y hacer ver a nuestra comunidad judía que participa que es una parte fundamental de la creación de un Estado, porque es la única religión que le asignan en la historia a un Estado, pero por esta persecución, si bien hay muchas minorías, los gitanos, tantas personas perseguidas o exiliadas, ¿cómo ven ustedes la necesidad de una creación de un Estado para
para proteger que no sean más exiliados o que no sean perseguidos de una manera tan fuerte como ha sido en el pasado? Antes de que contesten, porque seguro todos van a querer contestar, vamos a tratar ya hacerlo brevemente, porque yo sé que es un tema que a cada uno de ustedes les apasiona, esa parte. Tratemos de ser muy breves en esta, porque quedan 2 preguntas más que tenemos también del público, una para Adela y todo esto. Entonces, esta sería la primera parte. El que quiera contestar, ahora sí, no todo el mundo, pero el que quiera contestar en ese sentido, o si quieren todos, con todo gusto. Creo que voy a empezar. ¿Se puede? ¿Isa? Dale, dale, Pablo. Ok, bien. Creo que el Estado de Israel no únicamente verlo como un sentido obligatorio, sino que es un sentido también de pertenencia, de integridad y también, vamos, se vale, una relación con un pueblo que ya se convirtió en un Estado multicultural y muy plural. De hecho, creo que a muchas personas se nos olvida en el tema académico, o en el tema universitario, o en el tema social, compartir esta diversidad que tiene el mismo Estado de Israel, no únicamente con la gente judía, sino con gente de todos lados, pero que al final sí nació como un Estado judío. Y esto es muy importante de aclarar. Y también me parece como si era una necesidad, y sí sigue siendo una necesidad tener al Estado de Israel. Diversos movimientos sociales han encontrado un refugio también en este país, y creo que con esto yo me voy en ese sentido de la pregunta. ¿Alguien quiere agregar algo a ese tema? O creo que Pablo lo puso bastante interesante. Si alguien quiere aclarar algo más, decirlo con todo gusto. Sí, a mí me gustaría. Es algo que se lo comunico a todos mis estudiantes y el Estado de Israel no se creó por el Holocausto, pero porque existe el Estado de Israel, el Holocausto nunca se va a repetir. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos un Estado judío fuerte que defienda a todos los judíos de la diáspora de manera que a través de siglos nunca se pudo defender. De la misma manera que el Estado de Israel rescató en aquel año 1976 a casi 100 judíos que fueron secuestrados y llevaron a Sudáfrica, al país de Uganda, y los trajeron de vuelta a Israel. Eso es lo que se necesita. Y de nuestra parte, como activistas a favor del Estado de Israel, hay que seguir inculcando la identidad judía con el sionismo. Son 12 identidades muy importantes que tienen que trabajar mano a mano. Y eso, un Estado judío fuerte, independiente. Voy a aprovechar lo que contestó Johnny para hacer rápido una pregunta a cada uno. Como miembros de la comunidad judía, uno de los temas que muchas veces se toca en las universidades, ya sea para bien o para mal, porque en unos momentos se compara, y no quiero entrar en la parte de política o antisemitismo o dudas en eso, es el tema del holocausto. Muchas veces nos toca ser nosotros los que comuniquemos y eduquemos. Es un reto para todo chavo que llega. En México tenemos una educación día y noche sobre el holocausto. Lo tenemos empapado, afortunadamente sabemos, lo conocemos, marcha la vida mucho. ¿Qué implica cuando alguien llega y les dice en la universidad o toca el tema de hablar de la Segunda Guerra Mundial o del Holocausto y hay quien dice, esto no pudo suceder, ¿cómo es posible? O sencillamente les preguntan, ¿qué pasó? ¿Cómo o sea, se vuelve increíble. ¿Cuál ha sido su experiencia cuando les toca hablar del Holocausto? Ariela. Sí, ahora sí que eso ha sido mi misión en estos últimos años. De hecho, las conferencias que doy han sido en colegios, secundarias, prepas, y siento, o al menos he visto, que cada vez hay más ignorancia, sobre todo entre los jóvenes, sobre lo que sucedió. Saben muy poco en cuanto a los datos históricos, no tienen la menor idea de mucho, aunque haya un libro de historia que quizás lleve una página o dos sobre la Segunda Guerra Mundial, muy difícil cubrirla. Y lo que yo encuentro es que, aparte de que esa ignorancia que yo he visto está más que comprobada por diferentes agencias que hacen diferentes encuestas a nivel mundial, estamos en un momento de mucho peligro. Estamos en un momento donde la generación que vivió esos momentos está
o ya desapareció o a punto de desaparecer, y tenemos la obligación de poder transmitir lo que esas personas vivieron para que no sea olvidado. Yo fui alumna de Elie Wiesel en la universidad y Wow. sus palabras para mí siempre fueron muy acertadas. El que olvida está destinado a cometer los mismos errores. Y creo que ese es el peligro en el que nos encontramos estas nuevas generaciones, esta tercera generación a 80 años después, que no viene con esa información, no tuvo parientes que estuvieron, no conoce a nadie, sobre todo en México, o al menos en Guadalajara, ¿no? Es muy raro que hayan tenido ese lazo. Y he dado varias conferencias donde simplemente ver los números, de ver las fotos, de ver la información, causa una reacción de lágrima, de no poder creerlo. Es un periodo muy oscuro en la humanidad colectiva. Siento que es muy importante, más que nunca, poderlo mantener muy vivo. Y me recuerdo ahorita un tema muy importante que se ha visto con el crecimiento de redes sociales, información que se comparte en esas redes sociales, de muchos maestros que han visto estudiantes llegar a sus salones de clase con estos temas, ¿no? De la negación del exilio o que no creen por lo menos en el entero. Y es algo que preocupa. Muchos de estos maestros ahora a nivel prepa, a nivel secundaria, están teniendo que gastar mucho tiempo en sus salones desmintiendo simplemente la información que traen estos alumnos. Y es porque no estamos dando esa educación a nuestros hijos o a las nuevas generaciones, y es muy necesario. Hablo como parte académica, algo, les toca la parte de educar, parte de lo que dice Ariela. Rápidamente, así, muy breve, tu opinión sobre el tema holocausto, cuando alguien lo pregunta, lo dice, lo comenta o lo ataca en algún sentido, voluntaria o involuntariamente. Claro, yo creo que en principio, como cualquier genocidio que haya ocurrido, como el armenio, como el de Ruanda, cualquier genocidio, cuando una persona lo pone en duda, no pone en duda a 6 millones, no pone a 5 millones, pone en duda la vida y la dignidad de cualquier ser humano. Ya desde ahí estamos viendo que una persona que realmente, no, lejos de la ignorancia, lo hace por hostilidad, no es una persona que realmente reciba nuestro respeto y nuestra admiración por tener un sentido muy sesgado de lo que pasó realmente y de lo que es sumamente comprobable. Sea una persona que haya muerto en el holocausto o sean 6 millones y el número son 6 millones o quizás más, todas valen. Ya desde ahí hay que estar en la universidad. Otro punto puede ser por un tema hollywoodense, piensa de, ok, holocausto, genocidio contra o agresión contra los judíos, fue Auschwitz, fue el gueto de Varsovia, pero creo que también hay más contenidos y hay que no únicamente nos llevan a esos campos de concentración o a esos lugares que lamentablemente sí, la mayoría estuvo sufriendo. Por ejemplo, ya cuando abres el mapa de todos los campos de concentración que había en Europa, ahora sí la gente todavía se queda más boquiabierta y en verdad te cree más. No únicamente también diciendo, bueno, Alemania fue la responsable. Después les abres otras páginas de la historia con los pogromos en Rusia, en Ucrania, diversos, bueno, casos como el caso Dreyfus y otros casos que se han dado en todo el planeta y ahora sí te creen y olvidan esa parte que por ignorancia habían agarrado de vloggers hasta en YouTube para las nuevas generaciones que lamentablemente tratan de transmitir este mensaje de odio y este mensaje pues meramente ignorante y la gente lo quiere comer, pero ya después enseñas con datos y sobre todo de más allá de lo que generalmente estás acostumbrado a ver, sobre todo a ver, porque eso es el tema hollywoodense, pues bueno, ya te das un poco de mayor razón y mayor credibilidad. A ver. A mí me gustaría compartir nada más unos detalles que la verdad son bastante interesantes. Hay
41% de la población americana no sabe lo que fue Auschwitz. 52% de la población americana no sabe que Hitler asumió poder a través de la democracia. Y 31% del pueblo americano piensa o cree que menos de 2 millones de judíos murieron en el Holocausto. En esta época de la corona, yo la verdad que he publicado bastantes artículos que tienen que ver con comparaciones del Holocausto. Hay personas que si entras a Twitter están hablando de su cuarentena siendo comparable a lo que sufrió Ana Frank. Estamos viviendo una época donde la memoria del Holocausto cada año es más difícil de conmemorar, cada año es más difícil de darle al público a entender la importancia, y cada vez se está usando más por miembros del Congreso americano, en las universidades, movimientos anti-Israel, antisemitas, sea lo que sea. Cada año se está viendo más la memoria del Holocausto. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir. Perfecto. En lo que le hago una pregunta les dejo a usted, a todos los demás, 2 preguntas para que las contesten, alguna de las 2 o las 2, en menos de 1 minuto cada uno, porque no son estos. La primera pregunta para los 2, para que todos vayan pensando, es si alguna vez se han sentido excluidos de algo, voluntaria o involuntariamente, por ser judíos. Porque organizaron la posada y a lo mejor no los invitaron porque dijeron, es que los judíos no celebran Navidad, entonces no vienen a la posada, o sencillamente porque como es el judío seguro no vas a venir, o porque era Shabbat y creyeron que no iban a venir. O sea, voluntaria o involuntariamente, si han sido excluidos en algún momento en la universidad por ser judíos, y cómo lo podrían afrontar. Y la segunda es, si como judíos, que normalmente somos una minoría en las universidades, tenemos una responsabilidad, que era parte de lo que preguntaba Perla, de apoyar y defender a otras minorías o causas sociales. Y en lo que ustedes piensan que van a contestar en 1 o 2 minutos, canse, porque es muy noche para mucha gente, y todo eso. La pregunta para Adela, bueno, hicieron 2, a ver qué es. 1, todos saben que Adela fue reconocida por el presidente Trump. ¿Eso te afectó, te benefició, cambió la perspectiva, tuvo alguna repercusión? Lógico, esto lo hace gente de Fuente Latina, la pregunta en ese sentido. Y también preguntan si alguien vio la película Leona, pero eso es un tema diferente porque va hacia los judíos de Siria. Pero la parte esa de, tú estando en la universidad, fuiste reconocida por Donald Trump, la cambió a la gente, cambió la perspectiva, llegaste a la universidad y dijeron, wow, o dijeron, hoy. O sea, ¿qué cambió eso en ese sentido y en tu lucha? En lo que todos los demás piensan, las 2 preguntas, y les voy dando para que cerremos en ese sentido. Gracias. No he visto la película Leona, pero la voy a buscar. Muchas gracias. Y ahora, por lo de Donald Trump, para explicar exactamente lo que pasó. Yo empecé en la universidad sin pensar que el judaísmo me iba a definir. Yo quería estudiar derechos humanos, no quería estudiar nada que tenía que ver con el judaísmo. Dije, crecí en una comunidad judía, fui a una escuela judía, y ahora ya es mi tiempo para salirme de esos círculos, ser una persona independiente. Y 4 años después acabé demandando a mi escuela. Lo que pasó es que tuvimos mucho antisemitismo, al punto de agresión física en contra de estudiantes judíos, de quemar banderas de Israel en el día de Yom Ha'atzmaut, asaltar estudiantes que estaban cantando a Tikva, el himno de Israel, y tuvimos resoluciones y todo. Y hablé con la universidad, y cada vez que hablaba con la universidad me decían que estaba exagerando, hasta que por fin tuvimos un asalto físico y se metió la policía de NYPD a arrestar a los estudiantes anti-Israel por agredir a la comunidad judía. La escuela igual no hizo nada, la escuela no tomó ninguna acción, me prometieron que iban a tomar acciones, me pidieron que yo deje de postear cosas pro-Israel y pro-judías en mi Facebook para dejar que las cosas se relajen un poco más y que ellos solos iban a tomar la acción. Y yo les confié que la universidad iba a tomar las acciones que necesitaban tomar. En vez de tomar esas acciones, la universidad no cambió nada. En vez, le dio un premio al grupo anti-Israel, el mismo grupo que asaltó a estudiantes judíos, que quema banderas y que pasó un semestre entero haciendo que estudiantes judíos se sientan que son el equivalente a nazis y a fascistas. Y cuando la escuela le dio el premio al grupo antisemita, dije que no hay manera que me pueda quedar sentada y esperar que alguien más tome una acción. Entonces hablé con abogados y me dijeron que puedo demandar a la escuela.
Cuando tomé la acción, me dijeron que el judaísmo no estaba protegido bajo la ley americana, pero me dijeron que mi caso era suficientemente fuerte para cambiar el estatus de los estudiantes judíos a ser protegidos. Me preguntaron si estaba lista para convertirme en una cara pública y les dije que sí inmediatamente. Dije, ¿qué tengo que firmar? ¿Qué tengo que hacer para hacer que todo el mundo escuche mi caso? Si la universidad no me va a escuchar, me va a escuchar el mundo. Y hablé con la prensa, hablé con todos, hablé con unos abogados y fin del día me escuchó el presidente del país a donde vivo, de Estados Unidos, el señor que yo creo que tiene el más poder en el mundo actualmente, solo me escuchó, pero cambió una ley firmando una orden ejecutiva que agrega la protección de judíos bajo las leyes de discriminación. Y todo pasó porque una persona que normalmente se queda en su comunidad, como mi comunidad le gusta estar junta, se salió de su nivel de confort y dijo, me voy a involucrar y voy a hacer que me traten como traten a todos los demás. Porque si cualquier grupo los hubieran tratado como trataron a la comunidad judía, la universidad inmediatamente hubiera dicho que aquí eso no existe. Ese tipo de odio, de asaltar y de quemar, eso no existe. Pero cuando somos judíos nos movemos al lado. Cuando Donald Trump me invitó al escenario a hablar de mi caso y firmó la orden ejecutiva, lo único que cambió, yo creo, es, número uno, le dijo a cada estudiante judío en cada universidad que tienen el derecho a que los traten igual que los demás, que tienen derechos igual como cualquier otro alumno, y le dijo a las universidades de Estados Unidos que tienen que tomar a la comunidad judía en serio, que no solo porque somos judíos pueden agarrar a nuestros problemas y hacer que no existen, decirme que estoy exagerando, que no le dirán en ninguna otra comunidad. ¿Qué cambió para mí personalmente? Políticamente, trato de no meterme mucho en Estados Unidos. No es mi país es México. Y hay muchas cosas que hace Donald Trump que no estoy nada a favor. Pero en ese momento me dejó a mí elevar la voz de mi comunidad. Me dio una plataforma para hablar de los estudiantes judíos, de lo que hemos pasado y de lo que esperamos para el futuro. Y para eso estoy muy agradecida. Perfecto, creo que con eso queda bastante claro. Además, una lección para todo lo que hay que hacer en casos de pues, lo que se da a veces de antisemitismo o esa lucha diferente que se da en las universidades. Ahora sí, a cada uno, empiezo con Johnny. Johnny, ¿te has sentido alguna vez excluido o bien? Y la segunda pregunta, lo que tú nos quieras contestar de la responsabilidad que podemos tener como grupo. Sí, la verdad, me acuerdo, pasó hace unos meses, me invitaron a dar una charla a la Universidad de la Florida y entro a un auditorio muy grande, muy lleno de gente, habían unas 160 personas, y venía a dar una charla sobre el conflicto israelí-palestino y apenas empiezo a hablar, antes de que termine la primera oración, se paran 100 personas y se van mientras protestan el hecho de que serví en el ejército de Israel. Si hubiesen escuchado la charla, hubiesen escuchado cómo mi división, por ejemplo, fue responsable en operar al límite con Siria y permitirle a varios refugiados sirios entrar y recibir asistencia médica en Israel, hubiesen escuchado de diferentes maneras en las cuales el ejército de Israel y el gobierno de Israel se ha involucrado en derechos humanos, pero en ese mismo momento me juzgaron como sionista, y antes de que me pueda presentar yo como persona y que me puedan conocer a mí como persona, decidieron irse y cerrar las puertas de la conversación. Esa fue mi experiencia, he tenido varias experiencias, ya que he dado charlas a través de todo el país estos últimos 2 años. Lo mejor que he sacado de esto es que cada experiencia nos da la oportunidad de siempre hablar con un público, no importa qué chico sea, que de verdad está interesado en aprender, educar y escuchar experiencias ajenas. Y ese es el mensaje positivo con el que yo decido quedarme y sigo buscando a esa gente, por más de que sean 200 en una noche que dé una charla o que sean 50. Hay que apreciar esos momentos y la gente que nos quiere escuchar y dejar un mensaje de paz, de optimismo y de fuerza como pueblo.
Pablo, tu opinión. Estoy dejando a las chicas al final para que nos deleiten con todo esto. Pablo, tu opinión, ¿has sido excluido o crees que tenemos crees que tenemos esta responsabilidad con los demás grupos? Creo que en el tema de exclusión o inclusión, asimilación o integración, que son 4 diferentes conceptos, yo me voy a ir con una bonita anécdota que tengo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del año pasado. Parte de mi colaboración con Diario Judío es que cada año estoy ahí en la FIL entrevistando a los diversos autores y autoras, perdón por lo coloquial, judías y judíos que están en este evento. Pero esta anécdota es muy, muy bonita porque conocí a Becky Rubinstein. Bueno, ya la había conocido desde hace 3 años, pero el año pasado me regala un libro, el que se llama Mexicanischer Temes. El título está en Yiddish, pero lo que se me hace muy, muy bonito de este libro es cómo interpreta o cómo también relata diversos momentos de aquellas personas que llegaron de un mundo hostil, de un país que los trataba en persecución, a un México que se volvió su casa. De hecho, me gustó muchísimo que Adela dijera, mi país es México. Y este tipo de comentarios, bueno, salen a lo largo de Mexicanischer Temes, y Becky Rubinstein lo plantea muy bien. No es algo que inventó ella, son relatos verdaderos de personas migrantes de hace 80 años que llegaron a este país y que definitivamente fue genial. Perdón. Dijimos poquito tiempo, perdón. Termina, Pablo, no queremos cortar. No, ya fue todo, pero sí quería compartir. Adela, y cerramos con Ariela, ¿les parece? En esta pregunta, ya aparte nos lo has contestado, Adela, y todo esto, pero ¿crees que tenemos esa responsabilidad y de sentirnos excluidos? ¿Y te has sentido excluido alguna vez, voluntario o involuntariamente? Sí, muchas veces involuntariamente me he sentido excluida. Justo cuando me metí al grupo de minorías en la universidad, la junta era en Shabbat. Nos les dije, ¿cómo quieren que participe la comunidad judía si lo están haciendo la única noche que no podemos participar? En el voto en contra a favor de la resolución en contra de Israel, lo hicieron la primera noche de Pesaj, entonces los judíos ni pudieron presentarse para hablar en contra. Pero tu segunda pregunta se me hizo algo muy importante, que si tenemos que sentirnos unidos con gente para tener otras causas sociales. En la universidad se sentía mucho tiempo que tenía toda la escuela en contra de mi comunidad. Muchas veces me paré y dije, nadie está a mi lado. Pero mi primer año en la universidad, antes de que me involucré políticamente, hice una amiga que se llamaba Nikki Mugambi, es de Kenia, y era ella líder en la comunidad afroamericana. Y nos hicimos amigas muy casualmente, no tenía nada que ver con la política. Las dos éramos líderes en la universidad, jóvenes, mujeres, y mantenimos la amistad. El año que pasó todo lo complicado, las resoluciones, los asaltos, las agresiones, el único grupo de estudiantes de minoría que no firmó la resolución en contra de Israel fue el grupo de africanos, porque la Asociación de Diáspora Africana, la presidenta era mi amiga Nick. Ella estuvo a mi lado, el único grupo, aunque perdimos el voto, ella me dijo, mira Adela, Israel es complicado y entiendo que hay muchos lados, pero te conozco a ti y conozco tu integridad como una líder, que eres una persona honesta, y por ti no voy a votar a favor de la resolución. Y estuvo a mi lado. Y ahorita Nikki me pidió que con todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos, con lo de George Floyd, me dijo que ella necesita más aliados, que sí, estoy dispuesta a compartir lo que ella dice en mi propia plataforma, y le dije que 100%. Ella estuvo a mi lado, yo voy a estar en el de ella. Y por esas amistades, que no fue una amistad política, fue una amistad que hicimos porque estuvimos en la misma mesa por casualidad, mi primer año de la universidad, es una de las mejores amistades que he tenido en mi vida. Ariela, por favor, tu opinión. ¿Te sentiste, viviste fuera, regresaste, resultó en Estados Unidos, en México, en algún momento excluida por ser judía? ¿O cuál es nuestra responsabilidad? Más estando en una comunidad como la de Guadalajara, que vuelve a ser una minoría en un gran público, ¿no? Sí, fíjate que
estaba pensando ahorita mientras que todos hablaban, y creo que mis experiencias aquí en Guadalajara han sido bastante bonitas. No dudo que haya habido momentos donde sí me haya tocado, no de manera queriendo, o sea, no de manera consciente, situaciones donde pues vas a cenar a casa de amigos y quizás lo que cocinaron es algo que no puedes comer, pero pues no dices gran cosa y no pasa nada. Sí me ha pasado lo contrario. Hemos ido mi esposo y yo a bodas donde somos los únicos judíos en esas bodas y nos han venido a servir un platillo especial para nosotros, de puro lácteo, pescado, para que nosotros también podamos cenar, porque pues, normalmente ya vamos preparados, ¿no? Y más que vivimos en esta sociedad en Guadalajara donde la mayoría de nuestros amigos no son judíos. La verdad, yo he visto un gran esfuerzo, he visto ese mismo gran esfuerzo de las mamás, por ejemplo, de los amigos de mis hijos, ¿no? Que cuando van a comer a sus casas me preguntan, oye, ¿qué pueden comer? ¿Qué les puedo dar? ¿Les puedo dar esto? O me hablan por teléfono. Entonces, siento que la gente en general hace un gran esfuerzo como para tratar de ver esa parte y de cuidar esa parte. Y sí me han tocado situaciones donde definitivamente han sucedido cosas que normalmente no son intencionales. Ahora sí quiero decir, finalmente aquí no hay un odio, ¿no? La función del odio es para discriminar, para excluir. El hecho de que lleves una amistad o que estés pasando tiempo con esa gente quiere decir que no existe esa parte. Habrán diferencias, pero no hay un odio. Los niños nacen sin odiar. Los niños, eso es totalmente aprendido. Es una conducta que pasan de casa en casa, de padre a hijo, como sea. Se identifican a muy temprana edad lo que son y a dónde pertenecen, pero eso no quita de que puedan socializar con otras personas y que puedan convivir. Y claro, cometemos errores como yo los cometería con algún amigo budista, que quizás yo no supiera todas sus costumbres y por eso insisto tanto en conocer al otro, ¿no? Para no tenerle miedo, conocer, pregunta. La gente a veces lo que les preocupa es, te voy a ofender si te pregunto, oye, te puedo hacer una pregunta y se sienten hasta como mal haciéndotela. Claro que no, hazme la pregunta, ábrete conmigo y yo con mucho gusto me abro también contigo. Entonces, no lo he sentido. Pues muchísimas gracias a todos. Perla, estás por ahí, espero, si quieres cerrar, concluir, dar algunos detalles, será un placer para cerrar esta noche que se fue alargando y creo que ha sido maravillosa. Si alguien más tiene algo más que decir, tenemos alguna que otra pregunta, pero Perla, con todo gusto. Perla, ¿quieres cerrar? Perla, que si querías cerrar con tus comentarios finales de todo esto, ¿eh? Perdón, pero la tecnología me jugó chueco. No Y me sacó, pero justo a tiempo para despedir este súper programa, agradecerles a todos compartido esta visión tan amplia, tan conmovedora. Me encantó conocer de tu boca la historia de por qué te dieron este reconocimiento y felicitarte por la fortaleza de enfrentarte y alzar tu voz sola o con las personas o las pocas personas que pudieron apoyarte, de saber que, bueno, te tocó por la comunidad judía, pero como ahorita lo estás viendo con otra minoría que no es judía, pero que es una minoría igual y que es una injusticia humana, más allá de la religión, del color de piel o de la nacionalidad. Es una injusticia y hay que protegernos como seres humanos todos y habernos, todas las personas de este panel con sus diferentes experiencias, habernos enriquecido tanto nosotros como presentadores o moderadores, como a todas las personas que puedan tener acceso a poder ver esta conferencia tan bonita. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenas noches para todos los que nos acompañaron, nos escucharon, nos vieron. Gracias a todos los panelistas. Pablo, mil gracias por haberlo organizado, acomodado y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Gracias a todos.